Hola, ahí se escucha bien, ¿verdad? Torcitos. Hola, sí se escucha. Hey, antes que nada, una disculpa si no les contesté muy rápido en la semana. Me puse enferma y me estaba muriendo toda la semana, entonces por eso me tardé. Pero ya estoy lo suficientemente bien para dar clase. También otra cosa, quería felicitarlos por sus resultados de Bacter. Me estuvieron ahí mandando un mensajito. Y pues agradezco los agradecimientos, supongo, pero recuerden que todo el esfuerzo es suyo y pues sí, aunque yo les diera todo el departamental, si ustedes no estudian, no saldrían tan bien como salieron. Entonces, bravo por ustedes. Estoy muy orgullosa de todos y pues esperemos que sigan saliendo igual de bien. Ya vieron que no es nada complicado. De pase caso hay dos, tres que si uno se queda como, ay, ¿qué es eso? Pero en general, pues podrán ver que es un examen muy bien planteado. Entonces, pues espero que ya puedan disipar un poquito más sus dudas, al menos de cómo son los exámenes de micro, y el final es básicamente igual, al mismo nivel que un departamental. Entonces, como consejo muy personal, si les va mejor en el DEPA de micro, que con sus doctores es señal de que sí o sí lo manden a final, porque créanme, ya estando acá, los dieces sí se valoran mucho y el promedio no los define de todas formas y no determina cuánto saben, pero pues sí ayuda. Entonces, pues sí les recomiendo eso. Y de verdad no saben cómo me hicieron el día. Fue el miércoles, creo que salieron los resultados y ese día fue el día que me sentía peor, que estaba yo creo que en la fase aguda de la enfermedad. Y ahí yo estaba tirada en la cama viendo el teléfono y era como, ay, qué bueno. Entonces, bueno, felicidades por eso. Y vamos a empezar con el examen de la clase pasada. Ya saben, si no entraron, si no la han visto, no se preocupen, ya saben que yo doy hoy una breve explicación en cada pregunta de por qué sí y por qué no. Y bueno, va a ser un cajón. Nada más dejen que cargue y les comparto la pantalla. Ah, ahí está. Ahorita tendrían que ser seis. También perdónenme hoy por la tos. Ya es menos que días pasados, pero pues sí nos están interrumpiendo un poquitito de leer. Ya les dejé ahí el link y bueno, ya saben, entran a esta página que está acá, www.kahoot.it, ponen este código y les digo, yo ya sabía que hoy entrarían poquitos de ustedes. Ah, y si no han jugado, ya saben, poner su nombre anónimo. Ya sabía que entrarían poquitos porque va a ser Viro, que por cierto, bueno, mejor les mando un mensaje al ratito. Así que no se preocupen, me hubiera gustado darles el día, pero ahí les va otra cosa. Si me toca irme a otro estado de internado, me voy a tener que ir más o menos por el 19, porque hay como que unos cursos propedéuticos. Ay, no sé por qué tengo la mano lleno de brillos, pero bueno, ajá, hay unos cursos propedéuticos y pues me tendría que ir antes. El curso está diseñado para terminar el 17 como tal las clases, entonces por eso no se preocupen. Pero pues si les doy algunos días, como solemos hacerlo antes de los depas, no vamos a alcanzar a terminar. Vamos a hacerlo sin prisas, eso sí, no se preocupen. De hecho, es un tema por clase, no como otras que a veces veíamos en Viro dos temas por clase y así. Germán Fajar, este, son cinco, faltan dos. Entonces sí, me encantaría darles la clase, pero pues esta vez no me es posible. Y bueno, me callo un ratito en lo que entran. Ujú. Ok, ya solo falta uno de ustedes. Ya, ok, vamos a empezar. Ay, creo que nos está compartiendo. Ah, no, sí, ahí la otra. Ahí va. Relaciona el siguiente cuadro con su agente etiológico. Esta imagen de acá, ¿qué agente corresponde? Este de acá, se los acerco. Ajá.
Ajá. O este de acá. Espero hayan podido checar el resumen que les subí al Classroom. La verdad, están muy buenos para repasar. También van a ver de todos los temas, ¿ok? Es el de acá. Ajá. ¿Qué agente es este? ¿Es microesporón, Canis? Exactamente, es Microsporum canis. Por ahí ya no vi bien quién entró, pero por acá está el código del Kahoot. Estamos haciéndolo para repasar la clase pasada, ¿ok? Es Microsporum canis, exactamente. Que recuerden que la principal característica del Microsporum canis es los macroconídeos, como son fusiformes, ujú, como en forma de uso, y bueno, que están alargados y están como anchitos de en medio y de las puntitas están afilados. Y son los que les dije que tenían forma de bolillo. Ujú. Son macroconidios fusiformes. Acá ya no se ven tan bien lo que eran, pero bueno, lo que estamos viendo aquí, si recuerdan, era la tiña inflamatoria de la cabeza o el querión de Celso. Entonces, si recuerdan, les dije que la tiña seca de la cabeza y la tiña inflamatoria tienen el mismo agente. Lo que varía es la respuesta inflamatoria, que en el caso del querión de Celso es más agresiva. ¿De qué depende esto? Pues depende del paciente completamente. Entonces, no olviden eso. Por acá está Tricofiton rubrum, nada más que no alcanzo a ver por el brillo que tiene la computadora. Creo que es esta, si no me equivoco. El Tricofiton rubrum. Recuerden que existe también la tiña tricofítica, que es la del signo del escopetazo, pero no se confundan, el escopetazo es Tricofitón y la que es una sola placa, ya sea seca o inflamatoria, que son las que como que parece un tumor, es este Microsporum canis. Y pues es la de los usos. La ventaja de micro es que no son tantos temas, entonces pues hay tiempo para repasar. Ay, creo que aquí como que está lento. Bueno, me avisan si se traba. Entonces, así les decía que no son tantos temas, pero pues sí es un poco de información porque sí son bastantes imágenes. Mm, esta tiene más de una respuesta correcta. Respecto a la pregunta anterior, es cierto que, vamos a ver si sí me pusieron atención. La alopecia es transitoria, tiene aspecto tumoral o es una respuesta inflamatoria violenta. Mm, Tómense su tiempo. Ok, nadie puso que la alopecia es transitoria, así que están del otro lado, que es todo lo contrario, ¿no? La tiña inflamatoria, que es por Microsporum canis, la alopecia es permanente. Y pues sí es cierto que tiene un aspecto tumoral, que de hecho les dije que se confunde un poquito con tumores de la piel, y es una respuesta inflamatoria violenta. Esa es la principal característica de esa tiña, ¿ok? Recuerden, Microsporum canis da la tiña inflamatoria y la tiña seca, y las dos tienen en común que es una sola placa, ¿m? Y varían de acuerdo a la respuesta inflamatoria. Va la siguiente. Esta es una casito muy breve. Paciente femenino de 34 años, presenta manchas hipercromáticas, ¿ok? En el tórax de distribución centrípeta. A la exploración, las manchas son descamativas, pruriginosas e indoloras. Entonces, con esa información, si no tienen duda de alguno de las palabras que viene ahí, vamos a ver. Selecciona al agente responsable del cuadro anterior. Es este de acá o este de acá. Déjenme le bajo a esto, creo que exageré. Ahí está. Se los vuelvo a acercar. Ese o estos dos que se ven al mismo tiempo. Ok. ¿Se acuerdan? Primero,
¿qué tiene ese paciente? Son manchas hipercromáticas, o sea, son más oscuras que su tono de piel normal. ¿Se acuerdan de una enfermedad que coincida con eso de las que vimos la semana pasada? Ok, no se preocupen por estos exámenes. Esa descripción, hablando específicamente de hongos, corresponde a la pitiriasis versicolor. Ajá, por acá pusieron pitiriasis, exactamente. Entonces, no les voy a adelantar más porque vienen otras preguntas, pero, perdón, entonces es la pitiriasis versicolor. ¿Y qué agente nos da pitiriasis versicolor? Díganme el nombre. Que también nos daba caspa, por ejemplo. Malassezia globosa. Exactamente, por acá también pusieron malassezia. Y no se les olvide que justamente globosa es la variante más común, porque ya vieron que sí les preguntan esas cosas. De ahí podría ser la glabrata o la furfur, pero esas son más raras. Entonces, respecto a la imagen, creo que ya la vimos muy rápido y no hice mucho énfasis. Bueno, sí un poco, pero pues no tanto como la clínica, pues. Entonces, no se les olvide que malacesia globosa era eso de las albóndigas con espagueti, ajá, que eran los filamentos cortos que finalmente son hifas, no tabicadas, pero que están cortitas, entonces le dicen filamentos cortos y conidios. Todo esto que aquí son conidios. Entonces, esto le da como el aspecto de albóndigas con espagueti porque son un montón de filamentos, un montón de palitos con bolitas y por eso le dicen albóndigas en espagueti. No hay mucha ciencia en eso. Entonces acuérdense de eso. Mm, ujú. Ok, respecto a este agente, su principal factor de riesgo es uso de calzado cerrado, uso de cremas oleosas y aceites o sedentarismo o bien la húmeda, que van de la mano. Ok, el uso de cremas oleosas y aceites, muy bien. El uso de calzado cerrado y el sedentarismo o la humedad también podrían ser un factor de riesgo, pero es mucho menos importante en cuanto a malacesia respecto a las cremas oleosas y los aceites. Recuerden que a este hongo es lipofílico, o sea, le gustan las grasas, le gustan los aceititos. Entonces, que les dije, de hecho, que hay personas que se ponen así aceites en el cabello y eso favorece la aparición de eh, la dermatitis seborreica o bien caspa. También hay gente que se pone aceites en la cara, eso también favorece la aparición de estas patologías, específicamente con la pitiriasis versicolor. Lo que se encuentra muy, muy asociado es el uso de bronceadores, porque estas cremitas pues se suelen poner en el tórax, ¿no? Entonces, también por la exposición al sol puede estimular los melanocitos y pues aparecen estos cuadros. Ajá. Entonces, bueno, eso respecto específicamente a la pitiriasis versicolor, pero en general a malacesia lo que le gustan son las cremas aceitosas, oleosas o en sí los aceites, que se ponen aceite de coco y así. Y esto de calzado cerrado y la humedad es un poquito más importante con los dermatofitos. Ajá. ¿Se acuerdan que les dije que, por ejemplo, con la tiña de la ingle, cuando las personas permanecen mucho tiempo sentadas, perdón, como los choferes, oficinistas, empieza a acumularse humedad en las zonas donde se roza la piel, entonces esto favorece también a la aparición del hongo. Igual, por ejemplo, el calzado cerrado para la tiña de los pies, es el famoso pie de atleta. Por eso se los puse. Siguiente. También tiene más de una respuesta correcta. Características que comparten los dermatofitos. Prefieren ambientes grasosos, son queratinofílicos, afectan solo al ser humano, ninguno pertenece a la microbiota normal.
Ya vamos a la mitad. Ok, las dos respuestas correctas son que son queratinofílicos, ajá, que ya habíamos hablado de eso, que si son queratinofílicos, pues quiere decir que les gusta la queratina, ¿no? Que aman la queratina. Por eso invaden específicamente a la piel y a los anexos como las uñas. Y que ninguno pertenece a la microbiota normal, eso sí es muy importante. Y algo que recuerden que les dije que por ahí pusieron una, que afectan al ser humano solamente, esa sería falsa, porque si se acuerdan les dije que hay perritos, por ejemplo, que pueden tener tiñas, que si uno los toca, pues te puedes contagiar de dermatofitos, que hay que a veces resistir a tocar a los perritos, aunque sean muy, muy tiernos. Y prefieren ambientes grasosos, los dermatofitos no, les gusta la humedad, no la grasa. Ajá. Que bien se podrían desarrollar en ambientes oleosos, pero no lo necesitan realmente. Y bueno, esa sería la explicación de todo esto. Siguiente. ¿Verdadero o falso? El principal agente que provoca tiña cruris es Microsporum canis. En lo que responden, voy a conectar mi computadora. Justo a tiempo. Ok, ¿recuerdan cuál es el principal agente de tiña cruris? Les doy una pista, es el dermatofito más abundante en México. Tricofitum rubrum. Exactamente, Trichofiton rubrum. Microsporum canis, esencialmente lo que provoca es la de la cabeza. También interviene por ahí en otros procesos, por ejemplo, en la de las uñas, también podría ser un agente importante, pero casi todas las del cuerpo, o sea, más allá del tórax hacia abajo, son de Trichofiton rubrum. Ujú. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Esta variante de pitiriasis versicolor se produce por la estimulación de los melanocitos. Por la estimulación de los melanocitos. ¿Verdadero o falso? Piénsenle, vean las manchas, vean la piel del paciente. Es falso, ¿ok? Vamos a ver la imagen otra vez. Lo que estamos viendo acá es una pitiriasis versicolor, ¿no? Pero esta es una variedad hipocromiante. Si se alcanza a ver acá, o sea, el color de la piel del paciente es más oscura en comparación a las manchas. Entonces, esta sería la variedad hipocrómica, o sea, que las manchas que aparecen son más claras que la piel del paciente. Y esto de la estimulación de de los melanocitos ocurre en la variedad hipercromiante porque se estimulan los melanocitos, producen más melanina y la melanina recuerden que es un pigmento, entonces si hay más pigmento pues las manchas van a ser más oscuras. En la variedad hipocromiante, que es la que estamos viendo aquí, por el contrario va a disminuir la producción de melanina y por lo tanto las manchas que aparecen son más claritas que la piel del paciente, ¿ok? Pues eso no les había quedado claro, espero que ahora sí. La tiña de las uñas es principalmente provocada por ¿cuál de estos? Estos dos o ese. Es por Trichofiton rubrum, ¿ok? Sí, recuerdan, les dije que Microsporum canis, que de hecho no estaba aquí en las opciones, pero, o sea, me refería a que Microsporum canis también es un agente que interviene, pero fuera de ahí, Microsporum canis no tiene mucha importancia en el resto de las enfermedades. Pero, perdón. Trichofiton rubrum, que es el que estábamos viendo acá, ¿se acuerdan que era lo de
los macroconidios en forma de puro o de salchicha, Stricofitón rubrum. ¿Cuál otro me pusieron? El que estaban viendo acá, que no se ve nada, que son como en racimos, es epidermofitón, ajá, que parecen como florecitas. Y el que estaba acá, que sí se aprecia un poquito más, es el que tiene las hifas en espiral con microconidios, es Mentagrofites, que bueno, nadie la puso igual, pero para repasar. Siguiente. La característica de la tiña de las uñas causada por dermatofitos es la paroniquia, inicia en el borde distal, inicia en el borde proximal o inicia en los bordes laterales. De las uñas, obviamente. Inicia en el borde distal. Acuérdense que la tiña de los dermatofitos de las uñas inicia en el borde distal, o sea, en esta parte de las uñas, en la puntita de las uñas. La que inicia en el borde proximal es en la raíz de las uñas, ¿no? O sea, lo que está más cerca de la cutícula. Entonces, esta parte de aquí, no sé si se alcanza a ver bien. Y este es el borde distal, ¿ok? Den un segundito porque estaba viendo algo de unas cosas que necesito para el interno y me están hablando. Denme 2 segundos. Ya, listo. Es que tenía que recoger unas fotos y fueron a hacerme el favor, pero bueno, otro tema. El chiste es eso. Ajá, y por eso les hago siempre mucho énfasis en eso, porque existe una, ay, perdón, la onicomicosis que es dada por cándida y es prácticamente igualita, varían en algunas cosas, pero una de las cosas, uno de los aspectos más resaltables es que por el contrario, cándida inicia en la base de la uñita. Ujú. Siguiente. Selecciona la imagen que representa artroconidios. Esas de las puse extra para que sus doctores ya no los molesten con ese ejercicio que les pusieron. Y es que realmente no se los piden en el temario, pero bueno, estos son los artroconidios, ¿ok? Estos de acá, que artro es como articulados, ajá. Entonces son estos artroconidios estos conidios que están segmentaditos, que se podrían confundir como un tabiques, pero no lo son. Que de hecho parecen como collarcitos. Y ya la última. Cuando decimos que un mismo agente puede ocasionar diferentes lesiones o enfermedades, nos referimos a la pluralidad etiológica, polimorfismo lesional o adimorfismo. Ya nada más esa y ya terminamos con el cajón. Un mismo agente puede ocasionar varias lesiones, el polimorfismo lesional, ¿ok? La pluralidad etiológica es que una enfermedad la pueden ocasionar muchos agentes. Entonces, pluralidad etiológica quiere decir que una neumonía te la puede dar influenza, te la puede dar histoplasma, que ya lo vamos a ver mañana, te lo puede dar Streptococcus pneumoniae, y el polimorfismo lesional quiere decir que, por ejemplo, Streptococcus pyogenes te puede dar escarlatina, te puede dar faringoamigdalitis, te puede dar erisipela. Eso quieren decir estos dos conceptos. Y bueno, nadie puso dimorfismo, así que no están tan perdidos. Ok, entonces eso sería todo con el examencito. Ay, se llama quesito y le pusieron un ratón. ¿Tienen alguna pregunta en lo que acaba mi tos? Déjenme apago tantito el micrófono y la cámara para toser a gusto. Ya no tenían que escuchar eso. Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de... Bueno, voy a cerrar primero el cajón. Ya saben, al rato se lo subo al Clash.
Y voy a dejar de compartir. No, ¿todo bien? Todo bien. Ok, entonces, si no tienen preguntas, vamos a ver el tema del día de hoy, que es micosis subcutáneas, que está muy cortito. Ok, ya saben, cualquier duda que tengan, me la dicen en cualquier momento, ¿sale? Muy bien, micosis subcutáneas. Pues estas corresponden al estrato subcutáneo de la piel, ¿no? Entonces, vamos a revisar hoy tres agentes. El primero es esporotricosis. El agente es Sporotrix schenki, como dice acá. Voy a poner esta cosa, ahí está. Entonces, esporotricosis, Sporotrix schenki. ¿Y por qué está esta imagen acá? Porque está relacionado con vendedores de flores, o sea, a ellos les suele dar esta micosis, porque ahorita lo vamos a revisar y de verdad, o sea, a veces suena de que, ay, ¿verdad? Eso suena muy fácil, ¿cómo me van a poner un vendedor de flores? Sería demasiado obvio, así son los exámenes y creo que ya pudieron comprobar un poquito, pero bueno, es por otricosis. Como ya les decía, es una micosis subcutánea y va a afectar preferentemente a la cara y a las extremidades. Esto es por la manipulación. Este hongo suele encontrarse en las espinas de algunas flores, entonces por el trabajo justamente de los vendedores de flores al momento de manipular estos objetos, pues pueden picarse con algunas espinas y de ahí contraer el hongo. También como han visto que cuando llevan un montón de flores se las ponen aquí en el hombro y a veces la llevan muy cerca de la cara, entonces también por esa cercanía se pueden picar la cara con las espinas. Es la micosis subcutánea más frecuente en México, en especial en zonas rurales. Es un poquito raro que vean esto en la ciudad, pero pues sí podría llegar a pasar. Es un hongo dimórfico, o sea que tiene dos formas, una micelial y una levaduriforme. Ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, está relacionado ocupacionalmente, por esto que les digo que pues es por la manipulación de las flores y se relaciona con campesinos, pero específicamente con los vendedores de flores. La forma en la que se transmite el hongo es por trauma, o sea que ustedes, es lo que les digo de la espina, ustedes se van a ocasionar un trauma con alguna espina, o sea que esta los puede perforar la piel o los puede rasguñar y pues ahí tienen el trauma, ¿no? Y durante ese trauma, ese rasguño, este va a quedar contaminado del hongo. Ajá. Sin embargo, también tenemos otra vía de entrada que puede ser la respiratoria, pero esa es muchísimo menos frecuente. Como ya les adelantaba, se encuentra en la madera, en hojas, ramas y espinas. Entonces, pues tiene que ver, ¿no? Por el momento de manipular, pues las flores van a tener contacto estas personas con el hongo. Algo muy importante es que no solamente van a afectar la piel, es una micosis subcutánea, ¿no? Entonces va más allá, va a afectar el tejido linfático y esto nos va a dar su manifestación más peculiar, que vamos a revisar en un momento. Ok, en cuanto a la patogenia, como les decía, tenemos dos variantes, la cutánea y la pulmonar, que es muy rara. En cuanto a la esporotricosis cutánea y a la pulmonar, las dos se pueden diseminar, pero bueno, vamos a hablar de la cutánea primero. Cuando tenemos la variante linfática, la podemos tener fija. Esto va a ser en el sitio de entrada, o sea, si la espina te rasguñó en el dorso de la mano, se puede quedar ahí la infección. También puede ser superficial, en la que también abarque tejido blando, o sistémica, en la que ya se disemine el hongo. Y la esporotricosis pulmonar lo que te va a dar es una neumonía. No hay muchas características de esta neumonía, nada más que es autolimitada, o sea que puede dejar seguir el curso del paciente de la enfermedad sin ningún tratamiento y no le va a pasar nada, se va a resolver solita esa infección, o puede ser progresiva, que el paciente vaya empeorando cada vez más. Ahora, la más importante, como les decía, es la esporotricosis cutáneo-linfática. Esta como
Hablábamos hace un momento que les dije que puede ser fija. Vamos a tener una esporotricosis primaria en la que tenemos una lesión en el sitio de entrada. Ahora ya dijimos mucho esporotricosis, pero ¿qué es en sí la esporotricosis cutánea? Pues es un tipo de chancro. Ya revisamos en Bacter lo que es un chancro, que es básicamente una úlcera, pero bueno, este sería un chancro esporotricósico. Aquí no tiene nada que ver ninguna bacteria, ¿ok? Entonces, en este chancro no solamente está involucrado el hongo, también está involucrada la respuesta inmune, que justamente provoca que la úlcera jamás se cierre. Ujú. Esa es la característica de una úlcera, que es una lesión en la piel que nunca cicatriza. Entonces aquí tenemos al chancro y esto aparece aproximadamente 15 días después de que tuviste el contacto con el hongo o que tuviste el trauma. Esto es algo muy importante porque vamos a ver más adelante que hay otras infecciones subcutáneas que tardan años en aparecer. Esta realmente es muy rápida. Tenemos dos opciones con el chancro esporotricósico, que puede involucionar espontáneamente y ahí terminó la historia de la esporotricosis, o se extiende a los ganglios linfáticos cercanos y eso está muy interesante la lesión. Ya ahí la vamos a llamar, ahora sí, esporotricosis linfagítica o cutáneo-linfática. Esta es la que preferentemente está en los miembros superiores y en la cara. Esta es la variante más frecuente, ¿ok? Entonces, primero vamos a tener el chancro esporotricósico en el sitio primario del trauma. O sea, como esta imagen de aquí, ahorita se las explico, pero usemos mi mano. Entonces, digamos que aquí fue donde me perforó una espina y me apareció el chancro esporotricósico, ¿no? Y resulta que ya pasaron 15 días, ya apareció y nada más no involuciona. Por el contrario, me aparecieron otras lesiones. Vamos a fingir que yo soy su paciente. Entonces le digo, ah, pues mire, aquí me apareció como una úlcera eh, que me dolía. Bueno, empezó como no sé, la piel empezó a sentirse suavecita, me ardía y resulta que después se hizo una úlcera, se perforó la piel y ya no ha cicatrizado. Pero miren, doctores, resulta que también me aparecieron otras bolitas que van así como en caminito. Ajá, entonces van así en caminito por mi brazo y pues no se me quita, entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que les acabo de describir es la forma en la que se disemina el chancro. Recuerden que nosotros somos una cadenita de ganglios linfáticos, que es el drenaje por donde se va todo lo malo. Entonces, ese chancro se va a ir justamente por ese drenaje linfático y aquí tengo un nodulito linfático, ¿no? Entonces aquí se va el chancro y también hace una úlcera y después sigue y ahora hace otra úlcera y después sigue, se encuentra otro ganglio y hace otra úlcera y así se va en escaloncitos, pues porque los ganglios linfáticos están en cadena, ¿no? Entonces, lo que les van a poner en el departamental va a ser que primero el paciente tuvo una lesión inicial, un chancro inicial en el sitio donde tuvo la lesión. Ahora estamos en el ejemplo de las espinas, por ejemplo, de una rosa, empezó a hacerse eritematoso y apareció la úlcera y después empezaron a aparecer las mismas úlceras en cadenita. Ujú. A estas se les dice en forma escalonada y que siguen el trayecto linfático. No se les olvide, tenemos ganglios linfáticos por todos lados, algunos más grandes que otros, pero bueno, vean este paciente de acá. Ajá. Como es la úlcera más grande, seguramente es la lesión primaria. Entonces aquí puede ser que haya iniciado el chancro esporotricósico y si se alcanzan a percatar, por acá es como que sí se ve un poquito, aparecen unas lesiones que antes de ulcerarse, aparecen unas lesiones que le dicen gomosas, que la piel se ve hinchada y blandita. Ujú. Entonces aquí apenas si se alcanza a ver que parecen como granitos o ronchas, pero bueno, esas son las que están acá, pero acá súper ya se hicieron las úlceras. Ajá, y pueden ver, van en caminito, en trayecto escalonado. Eso es inconfundible de esporotricosis. Y bueno, esa, ya les dije lo de que era una goma, que una definición de diccionario sería un nodulito que reblandece en el centro y finalmente se va a terminar ulcerando.
Ahora, miren, acá tenemos más lesiones, estas se notan mucho más. Y vean, siguen este trayecto de los ganglios linfáticos. Y acá también se ven un poquito más feas las úlceras. Ujú. Acá vemos las gomas, ¿ok? Que como les digo son nódulos y esta piel se siente hinchada y muy blandita. Acá tenemos más imágenes. Ujú, vean cómo sí va así en caminito. Esas sí no se pueden confundir y por eso acá les puse un montón de imágenes para que no se les olviden. Vean cómo están contiguas las lesiones. Ajá, y seguramente tienen una lesión inicial. Acá de hecho se las remarcan. Esta ya se ulceró y acá apenas están haciendo las gomas. Y pues acá les puse al vendedor de flores para que no se les olvide que está relacionado con este cuadro. También tenemos otros tipos de esporotricosis como la cutáneo-linfática o la facial. Acá vamos a tener úlceras en la cara y el problema es que se pueden agregar infecciones bacterianas porque las personas van a estar rascándose frecuentemente. Se van a formar placas mielicérico-sanguíneas, o sea, tienen aspecto de miel y cera y también de sangre, como las estamos viendo acá. Ujú. Van a estar rodeadas de un halo eritemato violáceo, o sea que las rodea un margen o un contorno rojizo o violeta, y estas no van a dar dolor, pero sí van a dar mucha comezón. La esporotricosis fija, aquí sería cuando tenemos el chancro esporotricósico inicialmente, por ejemplo, acá. Solamente lo vamos a tener en el sitio de entrada, o sea, en el sitio en el que ocurrió el trauma. A diferencia del chancro esporotricósico, esta lesión también, además de ser única, también va a tener aspecto vegetante, como de coliflor, como la están viendo acá. Ujú. Si se alcanza a ver, se ve como esponjosita esa lesión. También va a ser verrugosa y acá se alcanzan a ver unas verruguitas. Y bueno, esta va a involucionar por una buena respuesta inmune, o sea que la respuesta inmune pudo contener al chancro en la lesión de entrada, no se diseminó a ganglios linfáticos y pues así como la pudo contener, va a poder eliminarla con el paso del tiempo. Ok, tenemos otras como la cutánea superficial. Esta es muy rara, sería que la ramita o la espina te haya rozado la piel nada más. Y pues va a ser cuando el chancro no llega a los vasos linfáticos. La cutánea hematógena, esta es la más peligrosa, tiene muy mal pronóstico y esta es mortal. Esta ocurre por diseminación, o sea que, por ejemplo, yo tuve el trauma aquí en mi manita y resultó que aparecieron lesiones en mi cara, ¿no? Y esto fue porque el chancro perdón, la esporotricosis o Sporotrix schenki se diseminó por la sangre. Denme un segundito porque me estoy ahogando. Ya. Las lesiones que tenemos aquí son nódulos y gomas. También tenemos úlceras y verrugas, que como podrán ver son básicamente las mismas lesiones que la cutáneo linfático, pero, perdón. Aquí el problema que tenemos es que les digo, o sea, tuve el trauma yo en mi mano y me aparecieron lesiones en la cara. Quiere decir que ese hongo ya está en la sangre y nos puede llevar a la muerte por una respuesta inflamatoria exagerada. No solamente va a invadir la cara, ya les dije, se va a la sangre, entonces se puede ir a donde le plazca, puede invadir huesos, articulaciones y el sistema nervioso central. Imagínense estos sitios llenos de hongo, obviamente nos va a conducir a la muerte por una respuesta inflamatoria severa, este, por una sepsis y bueno, no les cuento lo demás. El resumen es que esta es la variante mortal de esporotricosis. La cutánea pulmonar, esta también es muy rara, nos va a dar en la radiografía unas lesiones parecidas a las que tenemos en tuberculosis. ¿Se acuerdan de las cavitaciones que se ven como unos agujeritos en los pulmones? Es parecido. Vamos a tener además tos escasa, expectoración
eh, perdón, tos, escasa expectoración. También vamos a tener disnea y obstrucción bronquial porque los pulmones van a estar llenos de hongo, entonces el paciente le va a costar respirar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ahí está lo bueno. Algo que creo que no les dije la clase pasada es que para los hongos dimórficos no sirve un examen directo, o sea, tomar directamente la muestra de las lesiones del paciente y observarlas a microscopio, porque pues el hongo está en constante cambio, entonces podría confundirse con una muestra contaminada o el hongo podría ni siquiera aparecer en el microscopio, entonces por eso los hongos dimórficos no sirven para examen directo. Que sí nos podría servir un cultivo. El cultivo para Sporotrix shenki o para esporotricosis es el estándar de oro. Es un simple saburó con antibiótico y lo que vamos a observar es la fase infectante del hongo. Vamos a observar hifas delgadas, tabicadas, y hay algo llamado conidios acrógenos. Los conidios acrógenos son aquellos que están como amontonaditos. ¿Mm? Que están, se quedan juntitos, empiezan a nacer y se quedan en grupitos. A estos que parecen como en ramitos se les dicen conidios acrógenos, ¿ok? Estos conidios acrógenos tienen la cualidad de parecer una flor de margarita o duraznos en floración, estos de la flor de durazno que son de Japón. Les ponemos la imagen otra vez, vean. Pues sí parece también unas margaritas, pero también encuentro bastante similitud con los cerezos, en especial con esta foto que les puse aquí, pero también flor de margarita o cerezo, duraznos en floración, es también para que los puedan describir, pero recuerden, son conidios acrógenos, aunque esta sería una de las excepciones en el DEPA donde tal cual se los ponen como flor de margarita. ¿Mm? Acá hay también más imágenes. Aquí podemos ver otra vez a las flores de margarita o conidios acrógenos. Y bueno, en cuanto a la biopsia, recuerden, la biopsia es tomar un pedazo de tejido vivo para estudiarlo. Vamos a observar una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, o sea que el epitelio se va a ver engrosado, entre comillas, pero en realidad no va a ser así, más bien que van a crecer algunas placas de hongo por los abscesos que se forman, que son los que vimos en las imágenes, pues de forma a simple vista, ¿no? Lo que veríamos en el paciente no es que la piel se engrose, no es que el epitelio se haga más grueso, es que empiezan a aparecer capas de hongo que hacen que el epitelio se vea más grueso. Ahora, esto no es lo importante es que en la biopsia vamos a observar la forma levaduriforme, ¿ok? En la forma levaduriforme vamos a encontrar estas levaduras que les dicen cuerpos asteroideos. Esta, si la alcanzan a ver aquí, es como el pinito de boliche que habíamos dicho la semana pasada. Tenemos aquí la levadura y estas, como si fuera una estrella o un meteorito que cayó encima de la levadura, son células gigantes que llegaron a atacar al hongo. Ajá, entonces, en una biopsia de Sporotrix shenki vamos a observar cuerpos asteroideos. Esto solamente se va a observar en los casos verrugosos crónicos. Y bueno, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque yo o sus doctores o en el DEPA les pueden preguntar qué observan en el cultivo de Sporotrix shenki y ahí tienen que decir la flor de margarita, ¿no? Y a lo mejor en las opciones les ponen el cuerpo asteroideo y ustedes dicen, pero pues las dos son respuestas correctas, ¿no? O sea, las dos se observan para esporotricosis y no es así, porque una es el cultivo y la otra es la biopsia. En la biopsia observamos los cuerpos asteroideos, ¿ok? Que es la levadura rodeada de una célula gigante que le da este aspecto como de meteorito, por eso asteroideo. Y bueno, el tratamiento es con azoles sistémicos. Para prevenir esta enfermedad, pues es el uso de guantes, de equipo de protección, también la higiene de manos del trabajador. Y bueno, aquí en estas imágenes ya en grande pueden ver
Si se acuerdan, les dije que la fase infectante también se conoce como saprofítica o flor de durazno o flor de margarita, ujú, que son los conidios acrógenos. Y la fase parasitaria o levaduriforme se le llama cuerpo asteroideo y pues la estamos observando con una tinción de paz. ¿Tienen alguna pregunta de esporotricosis hasta aquí? Todo bien. Ok, porque ya me está ahogando. Acá podemos ver otras variantes que hay de esporotricosis. Tienen muchas formas para reproducirse y las pueden encontrar a veces en flor de margarita, perdón. También en esporotricosis hay unos blastoconidios especiales que se les llaman radulosporas, que son estos de acá que parecen como blastoconidios comunes y corrientes, pero la cualidad es que hay uno de cada uno, de cada lado de la hifa, como si fueran moñitos que tiene la hifa. Se les llaman radulosporas. Y bueno, acá tenemos al cuerpo asteroideo, como pueden ver está la levadura en medio y las células gigantes que les dan así como ese aspecto, como si fuera un solecito. Y bueno, hay otro tratamiento también, que es el yoduro de potasio, que puede favorecer la fagocitosis del hongo. Entonces, esto estimularía a la respuesta inmune para acabar más rápido con la infección, pero pues no está como tal muy bien estudiado. Nada más he encontrado una buena respuesta en algunos estudios, pero no está establecido. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta de esporotricosis en lo que me ahogo? Ok, les juro que ya sentía que me iba a desmayar ahorita que no me callaba. Ok, vamos a ver 10 minutos de cromoblastomicosis porque esta está un poquito más larga. A ver, vamos en la 14. Bueno, está más o menos. Vamos a ver a dónde llegamos en 10 minutos. Ok, la cromoblastomicosis, acá tenemos tres agentes. Tenemos a Fonseca pedrosoy, a Fialofora verrucosa y a Cladofialofora carrioni. ¿Cuál es la más frecuente? Fonseca pedrosoy. Ok, perdón. Entonces, como les decía, la cromoblastomicosis tiene tres agentes y esta también va a habitar en plantas, pero en especial en la madera. La vía de entrada va a ser igual, cutánea o traumatismo, y pues esta también es ocupacional. Esta suele ser igual en personas que son campesinos. Esa es la mayor asociación que tienen, por eso les puse la imagen acá, de esta pintura de unas personas campesinas. Esa es la mayor asociación epidemiológica que tienen, pues son personas que pueden trabajar con madera e incluso pues que si viven en el campo pueden usar la madera como combustible en sus hogares. Entonces, al momento de manipular el material, ya sea para su trabajo, para llevarlo a su casa, pues se pueden infectar de cualquiera de estos tres agentes que dan cromoblastomicosis. Yo creo que la dificultad de mico es aprenderse los nombres. Este, como ya les decía, el agente más frecuente es Fonseca pedrosoy, pero Fialofora verrucosa y Cladofialofora carrioni no se quedan atrás, también son frecuentes, pero específicamente en zonas áridas del país. Está relacionado en personas de la tercera o cuarta década de la vida, de los 20 a los 40 años. Entonces, acuérdense que la primera década es cuando tenemos de 0 a 10 años, la segunda es cuando tenemos de 10 a 19 años y la tercera década de vida es cuando tenemos de 20 a 29 años, nada más para que no se confundan con eso. Prevaleces en hombres sobre mujeres, pues por lo mismo que los hombres son los que suelen dedicarse al campo, pero también puede ocurrir en mujeres, pues ellas pueden ser también las que manipulen la madera o la leña en sus hogares. También son hongos saprófitos, o sea que se van a
alimentar de materia en descomposición y esta es muy importante, suele afectar casi siempre a miembros inferiores. ¿Por qué? Porque suelen ser personas que no solamente manipulan la madera, sino que la pisan y o traen calzado muy delgadito y la madera alcanza a perforar ese calzado o de plano no traen zapatos. Entonces, de ahí es donde se suelen infectar. Ujú. Y bueno, la lesión primaria de la cromoblastomicosis van a ser nódulos de aspecto verrugoso, como los estamos viendo aquí. Son un montón de nodulitos chiquitos que se ven, que juntos tienen este aspecto vegetante. Otra vez, como coliflor, todo en medicina tiene forma en coliflor. Como les decía hace ratito con en comparación a esporotricosis, esta va a tardar años en crecer. Esta sí va a ser de personas que a lo mejor les decían, no, pues es que a lo mejor yo trabajaba de campesino, pero ya me retiré hace 10 años y resulta que ahora tengo esta cosa que me empezó a crecer en el pie. Ujú. ¿Dónde la vamos a encontrar? Este también sería muy raro que la vean en la ciudad. Puede aparecer en Veracruz, en Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que tienen en común todas estas zonas del país, que son zonas tropicales. Son hongos dematiáceos, ¿se acuerdan que dematiáceo quería decir hongo pigmentado u hongo negro? Entonces la colonia de estos hongos se va a ver algo así. Perdón, perdón. Acá tenemos las dos formas, la forma infectante y la forma levaduriforme. Como podrán ver, la forma levaduriforme de las tres coincide y no tiene nada en especial, son simplemente levaduras, gemantes y bueno, nada muy especial. Perdón, se me cortó tantito esto. Entonces, como les decía, tenemos la forma infectante y la levaduriforme. De la levaduriforme no tenemos nada muy especial. Acá en la, perdón, en la infectante, por ejemplo, la forma verrucosa, tenemos este tipo de esporas y de conidios, de blastoconidios. En pedrozoid tenemos estas ramificaciones, también en estas, en verrucosa y pedrozoid tenemos las hifas tabicadas y en carrioni tenemos las hifas cenocíticas, o sea que no tienen tabicaciones. Pero bueno, esto no se los pregunta, nada más es para que tengan contexto de que sí son diferentes las tres, pero esto de verdad no lo preguntan jamás. Ahora, en cuanto a la patogenia, como les decía, pues tiene que ver con madera infectada. Entonces, son personas que llegan a pisar esta madera o se astillan con el material contaminado. Lo que va a penetrar en la piel de estos pacientes van a ser esporas e hifas y en el sitio donde penetraron va a aparecer un nódulo que va a ir creciendo muy lento en el sitio de la lesión y este nódulo, como les decía, va a quedarse prácticamente invisible a lo largo de muchos años. El trauma puede ser quedarse ahí de forma local o diseminarse por vía linfática y tenemos lesiones prácticamente por todo el miembro inferior. Por ejemplo, si una persona pisa con la planta del pie, puede quedarse ahí nada más en la planta del pie la lesión o irse a todo el miembro inferior por los ganglios linfáticos. Ahora, esto es lo interesante. Vamos a tener estas placas de aspecto verrugoso y obviamente todo esto va a ser crónico, no va a ser, no les crean a los pacientes de que, es que desperté y ya estaba así. No, esto se formó a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Ya no solamente van a ser los nódulos, también se va a empezar a hacer fibrosis. Recuerden que fibrosis es ese material que se forma cuando se te forma una costra. Supongo que a todos se les ha formado una costra a lo largo de su vida. Entonces, ese material del que están hechas las costras es fibrina, entonces se van a hacer costras gigantes alrededor de todas estas lesiones.
es como un masacote, o sea, tienen los nódulos, la fibrina y esto se encuentra en el tejido subdérmico. Ajá, entonces acá tenemos las placas y el paciente sí podría llegar a este extremo. Esto también se confunde con tumores de la piel. Y bueno, vamos a tener una sustancia que producen los hongos que se llama piridinolina. Esta va a cruzar la colágena y es la que ocasiona fibrosis y el propio engrosamiento de la piel. Aquí, a diferencia de esporotricosis, sí se va a engrosar la piel. Vamos a tener respuesta inmunológica TH2, que supongo que ya vieron que es en inmuno, que es una respuesta inmune también muy agresiva. Tenemos respuesta TH2, no solamente tenemos los nódulos y el engrosamiento, también vamos a tener placas que se van a empezar a descamar y por más extraño que suene, en estas lesiones vamos a tener muy poquito hongo, o sea que si ustedes las raspan, las quieren raspar para hacer un examen directo, va a ser muy difícil que puedan visualizar al hongo. Ajá, casi no hay hongo en estas lesiones, casi todo es la respuesta inmune que provocan. Se dice que podría ser por TGF beta, pero no se sabe muy bien. Y ya saben que las cosas que dicen, pues que se ha estudiado o se cree que no lo preguntan en el DEPA. Esto nada más es para que entiendan cómo podemos llegar de una astillita de madera a esto. Y no se espanten cuando se vuelvan a astillar la próxima vez, porque esto les digo suele ser en zonas tropicales. Bueno, si se astillan en la playa, tal vez sí, pero mientras sea en la ciudad un día común y corriente, no. Ay, Dios, perdónenme, en serio. Siento que hablo como ese filtro de voz que apenas pusieron en TikTok. Supongo que ustedes no me deben escuchar tan rara, pero yo sí me escucho muy rara. Disculpen mucho las interrupciones que tenemos el día de hoy. Pero bueno, en cuanto a la clínica, va a iniciar como una simple dermatosis. Puede ser que nada más tengamos un área eritematosa unilateral. Eso es muy importante y asimétrica solamente va a ser en el miembro en el que tuvo el trauma. Va a ser muy raro que tengan una cromoblastomicosis en ambos miembros. Eso sería extremadamente raro. Como ya les decía al principio, suele afectar casi exclusivamente miembros inferiores por haber pisado material contaminado. Va a iniciar, como les decía, con una pápula o nódulo eritematoso como el que están viendo acá y años después, y recuerden que son años, ¿ok? Entonces ese es un aspecto a tomar en cuenta en un examen departamental por si viene la pregunta, que la persona les dijo, sí, es que hace muchos años, que eso sería muy raro y no pasa en la vida real, pero en un DEPA sí se los pueden poner, que así de, uy, hace 20 años me astillé o algo así. Es un aspecto que tomen en cuenta para un examen. Entonces pasan muchos años y ahora sí tenemos estas placas verrugosas que ya quedamos que son nódulos, escamas, engrosamiento de la piel y esto tiene aspecto vegetante o en coliflor. También no solo tienen estas lesiones, también tienen úlceras y costras, entonces es un masacote de células. Estas dan mucha comezón y sí duelen, duelen muchísimo a la palpación. Acá tenemos unas bonitas imágenes que si están comiendo una botanita mientras ven la clase, pues disfrútenla todavía más. Así se ve la cromoblastomicosis, como podrán ver, ni siquiera les podría decir, esto que ven aquí es esto, y esto es esto, y esto es esto. Es una bola de lesiones que empieza a crecer en el paciente y pues lo que le causa problema y lo que suele llevar el paciente a consulta es el engrosamiento de la piel porque esto puede ser que le impida el movimiento, se engrosa tanto la piel que es como andar con una patita de elefante. Y ya saben que siempre pongo de ejemplo este juego que es The Last of Us porque tiene que ver mucho ahí los hongos, pero hay unos infectados a los que igual se les engrosa la piel y se les empiezan a crecer placas de hongo y siempre me recuerdan mucho a este hongo. Nada más por si lo reconocen o lo han jugado, pues para que lo asocien, igual pueden ver más o menos
si no lo han jugado nunca, pueden ver, por ejemplo, la exageración de esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, en fin, la cromoblastomicosis es esto, esta bola de placas de lesiones con engrosamiento de la piel. Y justamente como les decía esto de la patita del elefante, a eso también se le conoce como elefantiasis, que realmente eso no le hagan mucho caso, viene en su libro, pero no se los preguntan así. Y la elefantiasis es el engrosamiento extremo de la piel. Ahora, en cuanto al diagnóstico, sí nos da tiempo de darlo, está muy sencillito. Este sí se le puede hacer examen directo. Vamos a encontrar algo llamado células fumagoides o esclerotes de Medlar. Esto es un estado entre la hifa y la levadura y se le dice pseudolevadura. Es los que estamos viendo acá. Estos son los esclerotes de Medlar, ¿ok? O células fumagoides, se los preguntan más como célula fumagoide. Ujú. El cultivo va a ser un simple saburó con antibiótico, ya quedamos que las colonias son de color negro. En cuanto a la biopsia, vamos a encontrar igual a las células fumagoides y estas van a estar dentro de células de las células gigantes porque ya fueron fagocitadas. Para que se acuerden, esta por primera vez ya le encuentro la forma de, bueno, ya le he encontrado otra, pero esta tiene que ver un poco más porque es el colorcito de los granos de café. Ujú. De hecho, también en sus libros llegan a ponerles esto de que los esclerotes de Medlar o las células fumagoides tienen aspecto en grano de café. Y pues sí parecen. Si han visto granos de café, pues podrán imaginárselos. Ok, entonces acá está fácil, ¿no? Porque, y es para todos, ¿eh? Para Fonseca, Pedrosoy, para Fialofora y para Fialofora y para Carrioni. Las tres se ven exactamente igual, ¿ok? Tanto en el examen directo como en el cultivo, como en la biopsia, se ven exactamente igual. Acá lo único que tendrían que hacer pues es aprenderse los nombres. No olviden que Fonseca Pedrosoy es la más frecuente. Así que se ven exactamente igual y la única forma de diferenciar entre una y otra sería con pruebas inmunológicas o moleculares como una PCR, una ELISA, una inmunofluorescencia. Pero bueno, eso sería más con fines de investigación, o sea, con que te encuentres esto en un examen directo, cultivo o una biopsia, pues ya sabes que se están tratando de un agente que te da cromoblastomicosis, entonces pues ya tendrías el diagnóstico. Y bueno, acá tenemos más imágenes de las células fumagoides. Ujú. Acá las podemos ver y acá se alcanzan a ver algunas hifas. Como podrán ver, es un estado intermedio entre levadura y entre hifa, porque acá ya se alcanzan a ver las hifas. Y bueno, Fialofora verrucosa, este jarroncito que se ve aquí y que de hecho les pusieron en su ejercicio, que por si no saben, se los pusieron a todos porque esa hojita viene en su manual de micología, por eso se las piden. Pero bueno, ese jarroncito que ven ahí se llama fiálide, ujú, y de ahí pueden salir algunas conidios, pero no se las enseño porque realmente no vienen en el temario y no los quería abrumar con más conceptos, pero bueno, vamos a verlo el día de hoy muy brevemente, nada más para que lo ubiquen. Y bueno, esto es por Fialofora verrucosa. Ahora el tratamiento es con itraconazol, con terbinafina y con criocirugía, o sea que por medio de un frío extremo van a congelar esas placas de verrugas y se les van a empezar a caer a los pacientes y pues van a recuperar la movilidad de su pie y sobre todo la estética. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta de cromoblastomicosis? A revisar tantito. Nada más no se les olviden. Fonseca pedrosoy, Fialofora verrucosa y Cladofialofora carrioni, ¿ok? Eso sería lo más complicado de esto, porque creo que las lesiones son inconfundibles. En fin, ¿alguna duda antes de que me asfixie? Pueda dejar de compartir tantito. Ok, si no, por acá me pusieron, todo bien. Ok. Entonces ya la última que falta, que es eumicetoma, de esa solo les adelanto que ya tienen la mitad de la información, ¿ok? En cuanto a, pues sí, ya tienen
casi todo. Espero recuerden, vayan recordando durante el descanso algo que les suene a esto. Y si no se acuerdan, búsquenlo. Les voy a preguntar ahorita. Pero bueno, regresen a las 7:16 en lo que yo me ataco de tos. Y bueno, les dejo musiquita. Voy a dejar de compartir. Mm, Ok, regresen 7:16. Descansen, vayan a estirar.
Listo, ya me escuchan otra vez, ¿verdad? Espero que sin menos, más bien con menos tos. Sí, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Ok. Entonces, ya vamos a ver el último, va a ser muy, muy cortito, es un micetoma. Entonces, ¿ya se acuerdan de a qué me refería? Quítenle esto, el EU, y ya saben, ya debería sonarles un poquito. Micetoma, que eliminaron todo después del DEPA. Ok. Por si no se acuerdan, había una bacteria que se llamaba Nocardia brasiliensis. Ah, ya lo pusieron por acá. Nocardia micetoma, exactamente. Me lo pusieron por privado. Les digo que me siento, está bien que me manden las cosas por privado, pero a veces me siento medio esquizofrénica porque pues nada más tuve. En fin, el eumicetoma es la versión de los hongos del micetoma. El micetoma era por Nocardia brasiliensis. En este caso, el eumicetoma es por Madurella mycetomatis. Ok, entonces el eumicetoma es por hongos. Este es una micosis subcutánea profunda y también es en tierra, vegetales, madera y espina contaminados. Esta también es casi 100% ocupacional la vía de entrada por traumatismo. Y al igual que la cromoblastomicosis, también suele afectar a los pies o a los miembros inferiores porque suelen ser personas que caminan descalzas o tienen un calzado muy delgadito. Perdón, otra vez. En cuanto a prevalencia, es más frecuente en los hombres en una relación de 4-1 respecto a las mujeres y tarda en incubar de meses a años. Esta también es en campesinos, entonces como podrán ver, casi todas las micosis cutáneas son en campesinos, justamente pues por los instrumentos, o más bien por em, pues y por la materia prima que utilizan. Ahora, en cuanto a la patogenia, el agente va a penetrar por un traumatismo, por ejemplo, pisar madera contaminada, suelo contaminado, y va también a crecer de meses a años, como la cromoblastomicosis. La esporotricosis es como todo un fenómeno porque es muy, muy rápida. ¿Qué vamos a tener en el eumicetoma? Vamos a tener que se forman masas de los hongos, o sea, literalmente pelotitas fúngicas o de hongos. Estas pelotitas o masas van a tener el micelio y a estos les vamos a llamar granos. Si recuerdan, en Bacter les dije que tenía granos microscópicos del tamaño, pues, de las bacterias, ¿no? O más bien proporcional a una bacteria. Y les dije que los hongos son más grandes que una bacteria, entonces acá los granos van a ser significativamente más grandes. Así que esta vez vamos a tener que son granos macroscópicos. Van a estar a nivel subcutáneo, pero también pueden llegar al músculo y a nivel óseo, o sea, los huesos. Uno de ustedes me pidió ayuda con una tarea esta semana y les pedía como que qué era lo que se tenía que hacer en primera instancia en un caso de eumicetoma. Y algo muy importante es hacer una radiografía y una tomografía porque con la radiografía vamos a evaluar el hueso. Si llega al hueso puede ocasionar destrucción del hueso o fracturas por estas pelotitas fúngicas y la tomografía nos va a servir para evaluar el músculo, ¿ok? Entonces, esos serían dos estudios que se pueden hacer así, luego que ustedes sospechen de un eumicetoma. ¿En dónde los vamos a encontrar? 70% en los miembros inferiores, 15% en la espalda y en la nuca, por esas personas que suelen cargar el material en las espaldas. Y en los miembros superiores es el 10% por la manipulación, pero las personas suelen tener mucho cuidado. Entonces también es raro en miembros superiores.
En cuanto al cuadro clínico, ya quedamos que es una micosis subcutánea profunda. Y como les dije, ya tienen la mitad de la información de esto, ya nada más es aprender unos cuantos nombres, porque el cuadro clínico es exactamente el mismo del micetoma. Lo que caracteriza al micetoma o al eumicetoma, que es el de los hongos, es el aumento de volumen del miembro inferior, específicamente, pues estamos hablando que aquí ocurrió el trauma, vamos a tener fístulas, recuerden que las fístulas son trayectos que van desde el, así como túnel, ajá, tunelcitos que van desde el tejido subdérmico y salen hasta el tejido dérmico, lo más superficial. Esas son las fístulas. Deformación del miembro implicado y tienen aspecto nodular, ¿ok? Van a, por estas fístulas va a drenar el exudado, ahí van a salir los granos macroscópicos, que ya quedamos que son pelotitas o masas de micelio. Y al igual que el micetoma, va a destruir huesos cortos y en especial a las falanges. Entonces, no se les olvide todo esto de o más bien recuerden toda esta parte del micetoma, es exactamente lo mismo, el aumento de volumen, las fístulas y los nódulos y la deformación. Acá no vamos a tener placas verrugosas ni nada de eso. Y bueno, acá un amplio repertorio de las imágenes y quiero que vean cómo se ven los granos muy bonitos. Ajá. Estas, recuerden, las fístulas son agujeritos, entonces ahí pueden salir los granos, ¿ok? Acá de hecho también se alcanzan a ver cómo van saliendo los granos. Y vean, acá no está como tan exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, acá sí tenemos el super aumento de volumen, acá también. Aquí sí tienen un montón de fístulas. Alcanzan a ver los agujeritos que se ven ahí. Bueno, este es un amplio repertorio de cómo se ve un micetoma que se ve, es casi indistinguible con un micetoma pornocaria brasilensis. La diferencia es que acá los granos son macroscópicos, se ven a simple vista. En cuanto al diagnóstico, es con examen directo con Lugol, KOH y solución salina. Vamos a poner los granos en estas soluciones para observarlos mejor. En cuanto al cultivo, es un simple saburado con cloranfenicol y la biopsia vamos a tener al grano en el centro y vamos a tener la formación de microabscesos porque ya llegó la respuesta inmune, por ejemplo, polimorfonucleares, linfocitos, plasmocitos y en especial los macrófagos que llegaron a rodear a estos granos, quedaron aquí en medio estos granos y todo esto que ven aquí es respuesta inmune, ¿ok? Entonces, en resumen, en ambas vamos a observar los granos en el examen directo y en la biopsia, pero en la biopsia también vamos a observar respuesta inmune que la vamos a definir como microabscesos. Y muy importante, hacerles una radiografía a esos pacientes para evaluar si ya hay destrucción ósea. Acá tenemos otro grano o un microabsceso ya un poquito más grande. Acá tenemos el grano y todo esto que se ve como de color lila es la respuesta inmune. Y pues acá tenemos la destrucción de las falanges. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento es con anfotericina, terbinafina y con cirugía para corregir la deformidad del pie en medida de lo posible. A veces puede llegar a necesitar la amputación ese paciente. Y ya sería todo, les digo que era muy cortito. ¿Tienen alguna pregunta del eumicetoma? Ok, entonces, ¿a qué hora son? Me les dije, era muy rápido, nos tardamos menos de 10 minutos. Entonces, si no tienen alguna pregunta por el día de hoy, eso sería todo. Es una clase muy cortita. Entonces, ya por hoy váyanse a descansar, hace algo de frío, váyanse a estudiar con una cobijita al salvar viro. Y pues cualquier cosa me mandan mensaje. Nos vemos el día de mañana con las micosis sistémicas de inicio pulmonar. O sea, ven, ya casi terminamos el temario. O sea, mañana son las de inicio pulmonar. La siguiente semana son las oportunistas y después otras enfermedades causadas por hongos y ya. Es un temario muy corto y está muy bonito. Trataré de subirles un poquito más de exámenes al Classroom y ahorita les subo el resumen de este tema, ¿sale? Entonces descansen y nos vemos mañana. Bye.
Gracias, Gracias. Ren. Gracias,